familia, buenos días, bienvenidos al día número 6 de este tiempo de panes sin levadura. Esperamos que así haya sido un tiempo de bastante crecimiento, de limpieza espiritual, sacando cosas que pues sabemos que no le agradan a Papá Dios y que debemos sacar de nuestras vidas. El día de hoy vamos a estar aprendiendo sobre un personaje muy especial, un personaje que nos enseña fe y también nos enseña a tener o nos motiva a tener una relación muy cercana a Papito Dios. Y este personaje es Elías. Elías fue el primero de una larga lista de profetas muy importantes que Dios envió para rescatar a Israel de su decadencia moral y espiritual. Hoy vamos a ver cómo Elías tenía una muy cercana relación con Dios y fue obediente ante retos que quizás podían parecer imposibles en la mente humana, pero él con su fe logró ser muy obediente. Y también vamos a ver cómo Dios lo usó a pesar de sus miedos y sus dudas, porque también él llegó a tener un periodo de miedo y duda. Entonces, esta historia la encontramos en Primera de Reyes 17 en adelante, capítulo 17 en adelante. El versículo 1, 17:1, comienza a contarnos sobre Elías, a quien Dios envió a anunciarle a Acab una sequía de años. Resulta que Acab era un rey que se negaba a reconocer su constante desobediencia a Dios e idolatría. Él condenaba a Elías por traer malas noticias en lugar de aceptar el consejo y rectificar su camino. Entonces, él es conocido también como el rey más malvado de Israel y se casó con Jezabel. Jezabel era una mujer pagana que también influenció al culto a Baal. Entonces el rey Acab, en lugar de reconocer que estaba desviado de los caminos de Dios, le culpaba a Elías por siempre traer malas noticias. Este era el contexto en el que en el que se encontraba Elías. Ese era el contexto en el que al que se estaba enfrentando Elías. Durante el tiempo de sequía, Dios lo llevó a un arroyo donde podía beber y los cuervos le daban alimento. Y ahí estuvo un tiempo hasta que ya el arroyo se secó por falta de lluvia. Ahí es donde Dios lo envía a donde una viuda en Sarepta, quien con un simple acto de fe, bueno, no un simple, un sencillo, un pequeño acto de fe, presenció milagros en su vida, pues porque ella solo tenía un poquitico de harina para lo que ella decía iba a ser la última cena para ella y para su hijo. Pero ella confió en Elías y le dio todo lo que tenía para comer, se lo dio. Y la promesa de Dios en el versículo 14, Primera de Reyes 17, 14, dice, pues el Señor Dios de Israel dice, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelva a crecer los cultivos. Así que ella hizo lo que Elías le dijo, y ella, su familia y Elías comieron durante muchos días. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Entonces, en este caso, en el caso de la viuda de Sarepta, ella hizo lo que Elías le dijo, fue obediente a una instrucción y recibió la promesa de Dios y siempre había provisión, siempre había suficiente para que comieran no solamente Elías, sino todos los de la casa, los de su familia. Y pues así estuvieron un tiempo. Después de 3 años de sequía, bueno, antes de avanzar, ahí podemos ver en estas dos historias, también conocemos un poco del carácter de Dios. Ya lo habíamos estudiado antes, pero recordemos que Dios es Jireh, es nuestro proveedor. Entonces vemos cómo comienza la historia de Elías mostrándonos la naturaleza de Dios, que es proveedor, incluso en medio de una sequía, incluso en medio de la necesidad, Él conoce y Él tiene cuidado especial de los suyos, de sus hijos. Entonces, bueno, después de 3 años de sequía, Dios envió nuevamente a Elías a hablar con el rey Acab. Cuando se encuentran, lo primero que le dice el rey es, así que realmente eres tú el alborotador de Israel. Entonces Elías le responde, esto lo encontramos en el capítulo 18, versículo 18. Dice, yo no le he causado ningún problema a Israel, respondió Elías. Tú y tu familia son los alborotadores porque se negaron a obedecer los mandatos del Señor y en cambio ha rendido culto
a las imágenes de Baal. Entonces, vemos nuevamente lo que les decía. Acab, en lugar de adorar a Dios verdadero, en lugar de reconocer su error, él le echaba la culpa a Elías porque decía, ay, ahora qué noticia nos va a traer, qué castigo nos va a traer. Entonces, y pues obviamente Acab y Jezabel rendían culto a Baal y permitieron la idolatría en el pueblo. Entonces Baal era el dios de los cananeos. El versículo 19 dice, el supuesto Dios. Ahora convoca a todo Israel para que se reúna conmigo en el monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, a quienes Jezabel mantiene. Entonces Acab llevó a estos profetas paganos al monte Carmelo para que se enfrentaran a Elías. Entonces, vemos la magnitud, o sea, ni siquiera eran 10 contra 1, eran cientos de falsos profetas, profetas paganos que se estaban enfrentando contra uno, el último en esa época, el único, en esa época, profeta de Dios. Entonces, vamos a leer el versículo 21, que dice... se me perdió, 21. Elías se paró frente a ellos y dijo, ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Entonces Elías le dijo, yo soy el único profeta del Señor que queda, pero Baal tiene 450 profetas. Ahora traigan 2 toros. Los profetas de Baal pueden escoger el toro que quieran, pero que luego lo corten en pedazos y lo pongan sobre la leña de su altar, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro toro y lo pondré sobre la leña del altar y tampoco le prenderé fuego. Entonces aquí Elías demostró ser radical y desafió al pueblo a tomar una decisión. Es aquí o allá. No jugar a ambos bandos según les convenga mejor. Habían muchos israelitas que sabían que Dios es el Señor y el único Dios verdadero, pero disfrutaban también los placeres o la libertad y los otros beneficios que recibían por seguir o por idolatrar, por seguir la idolatría de Acab, entonces por adorar a otros dioses falsos. Aquí es un llamado de atención también para nosotros. Esto lo vemos muy frecuentemente en nuestros tiempos. Cristianos que acolitan el pecado, que, muchas veces lo hemos hecho, acolitamos el pecado, que jugamos a ambos bandos. Y es importante hoy ser firmes, es importante ser un poquito más radicales. Si nos dejamos llevar por cualquier cosa placentera o fácil, caemos o peligramos en caer a rendir culto a dioses falsos o a otros dioses. Entonces, en ese momento, Elías era el único profeta del Señor y se estaba enfrentando contra un montón de profetas, cientos de profetas de Baal y Acera. Entonces les dio a escoger, que ellos primero escogían el toro de su preferencia, para que después no dijeran que es que no, él les dio un toro que yo no sé qué. No, ellos escogían el toro que querían, preparaban su altar, pero no le podían prender fuego. Y él hizo lo mismo. Entonces lo retó a invocar a su supuesto Dios y él también haría lo mismo, y el Dios que respondiera enviando fuego, ese iba a ser el Dios verdadero. Entonces toda la gente dijo, bueno, sí, es un trato justo, pues hagámosle. Entonces ellos fueron primero, los profetas de estos supuestos dioses. Comenzaron a invocar desde la mañana hasta el mediodía, o sea, pasaron horas y horas invocando, gritando, pero no hubo respuesta alguna. Se pusieron a bailar, dice la palabra de Dios también que ellos se comenzaron a cortar con cuchillos hasta que quedaron completamente bañados en sangre, pero por más esfuerzos, gritos, por más cosas que hacían, no hubo respuesta. Luego llegó el momento de Elías. Él tomó 12 piedras, una por cada tribu. Y aquí esto fue también un poquito arriesgado porque en esos momentos el reino ya se había dividido. No estaban las 12 tribus juntas, sino que ya se había dividido entre el reino del norte y el sur. Entonces, pero aún así, él tomó las 12 piedras, una por cada tribu, porque el mensaje, que el recordatorio de quién es el Dios verdadero, el Dios de Israel, era para todo el pueblo, no solamente para algunas tribus. Entonces él pone sus 12 piedras, cavó una zanja alrededor con la capacidad de 15 litros de agua
apiló la leña, puso el toro y pidió que llenaran 4 jarras grandes con agua y las echaran sobre la ofrenda y sobre la leña. Cuando lo hicieron, pidió que lo hicieran una vez más. Listo, lo volvieron a hacer y pidió que lo hicieran una tercera vez. Y que el agua, había tanta agua que se regaba de la zanja que había hecho. Entonces, bueno, luego en el versículo 36, que es el momento de la verdad, dice: a la hora que solía hacerse el sacrificio vespertino, el profeta Elías caminó hacia el altar y oró: oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, demuestra hoy que tú eres el Dios de Israel, que yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. Oh Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú los has hecho volver a ti. Al instante, el fuego del Señor cayó desde el cielo y consumió el toro, la leña, las piedras y el polvo, hasta lamió toda el agua de la zanja. Cuando la gente vio esto, todos cayeron rostro en tierra y exclamaron: el Señor, Él es Dios. Sí, el Señor es Dios. Vemos cómo la respuesta de Dios a la oración y al clamor de Elías fue al instante, no fue al otro día, fue inmediata. De igual manera, Dios es el mismo, Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Entonces, ¿qué nos hace dudar? Si el mismo Dios que hizo caer fuego del cielo promete que nos va a ayudar, promete que nos va a suplir, que va a ser nuestro proveedor, que nos va a proteger, que nos va también a dar, ayudar para cumplir su voluntad, que va a poner los recursos necesarios para que logremos los retos o el llamado o los propósitos que Él quiere en nuestras vidas, porque dudamos. Muchas veces dudamos y la duda contamina nuestra vida. Y también quizás esta duda o esta incredulidad se considera una levadura en nuestras vidas, porque decimos, bueno, ¿cómo va a ser posible que Dios me utilice? Esto no es importante para Dios. O bueno, permitimos como que entren estos pensamientos que no dejan que Dios actúe en nuestras vidas por nuestra propia falta de fe. Ponemos nuestra lógica, nuestros argumentos, nuestra fe antes del poder de Dios o por encima del poder de Dios, y no permitimos que Dios actúe de forma sobrenatural en nuestras vidas. Entonces, porque podemos decirlo quizás de boca para afuera, sí, yo creo, pero en el fondo del corazón verdaderamente estamos creyendo que Dios, que es el Dios de los imposibles, va a actuar de manera sobrenatural sobre, por ejemplo, nuestras peticiones o sobre o ayudarnos a cumplir un reto. Si Dios nos envía a quizás hablarle a una persona, uno dice, pero no, es que esta persona, tal cosa, la otra. Bueno, estamos poniendo nuestros peros por encima de Dios y del poder de Dios. Entonces yo creo que frente a esa situación de Elías, donde era imposible que se prendiera pues la leña estaba completamente mojada, la ofrenda, pero aún así se consumió por completo y cayó pues fuego del cielo. Entonces recordemos que este Dios que nos está presentando Primera de Reyes, el Dios poderoso de imposible, es el mismo Dios, porque Dios no cambia, la esencia de Dios es la misma por generación y generaciones. Ok, como Elías, entonces el reto es que tengamos ese nivel de fe. Elías nunca dudó, él tenía fe de que Dios iba a proveer todo lo que era necesario para que se cumpliera pues este objetivo. Entonces el objetivo es eso, que lleguemos a ese punto de fe como Elías, pero eso requiere una comunión y una relación con Dios muy estrecha, conocerlo más allá de lo que escuchamos cada semana en los tiempos de enseñanza, lo cual es importante, es muy importante que nos congreguemos, pero va mucho más allá, es diario tener esa comunicación con Él, es quizás dejar a un lado la religiosidad y enfocarnos en nuestra relación. No es religión, sino relación con Dios. Porque cuando conocemos quién es Dios, el Todopoderoso, el Creador, Sustentador, Proveedor, el Rey de Reyes, etc., muere la raíz de incredulidad en nuestras vidas, porque sabemos en quién tenemos puesta nuestra confianza. Sabemos que Él tiene especial cuidado de nosotros. Entonces esto
bueno, hay que tener mucho cuidado. Ojo, que no sea según nuestra voluntad, nuestra propia voluntad, sino la voluntad de Dios. No es que yo digo, ay, voy a tener una fe porque Dios es el Dios de imposibles y Él me va a dar un Ferrari, mañana va a amanecer ahí parqueado en mi casa para que todo el mundo se muera de envidia. Pues bueno, no. Pues no, así no es para la voluntad de Dios. Y quizás esto es un ejemplo exagerado, pero cada uno analicemos nuestro corazón. Si estamos quizás queriéndole torcer el brazo a Dios con nuestros ayunos, con nuestras oraciones, o verdaderamente buscamos hacer la voluntad de Dios. Ok, vamos avanzando. Versículo 39 dice que cuando la gente vio esto, cayeron rostro en tierra y exclamaron, el Señor, Él es Dios. Si el Señor es Dios, sí, el Señor es Dios. En el texto original dice Yahweh es Ha Elohim, Yahweh es Ha Elohim. Ya hemos visto y cuando estudiamos los nombres de Dios, aprendíamos que la palabra Elohim o el nombre Elohim significa que es Dios infinito y todopoderoso, creador, sustentador y juez. Entonces ahí el pueblo volvió a reconocer que el único Dios verdadero. Bueno, luego de esto, Elías le dijo al rey Acab, vete a comer y a beber porque oigo el rugido de una tormenta de lluvia. Recordemos que venían de una sequía de 3 años sin lluvia y no había ninguna nube, no era que el cielo estuviera así oscuro, como cuando uno dice, uy, va a llover, se va a caer un aguacero. No había ni una sola nube. Aún así Elías dijo, vete porque va a llover. Entonces Elías subió al monte Carmelo, se inclinó hasta el suelo y oró 7 veces, 7 veces mandó a su siervo a que fuera y mirara hacia el mar. Y en la 7ª vez el siervo volvió y le dijo, hay una pequeña nube que sale del mar. Entonces ahí mismo lo mandó corriendo a que le dijera al rey, vete a tu casa porque si no la lluvia no te va a dejar irte. Entonces, bueno, así fue. Acab se fue para Jezreel. Y entonces pasó algo muy interesante. Esto lo encontramos en el 18:46, capítulo 18, versículo 46. Dice, entonces el Señor le dio una fuerza extraordinaria a Elías, quien se sujetó el manto con el cinturón y corrió delante del carro de Acab todo el camino hasta la entrada de Jezreel. Corrió adelante del carro. O sea, ahí vemos que, bueno, en la palabra dice, en la Biblia de estudio dice que Elías corrió casi 10 kilómetros de regreso a la ciudad para darle una última oportunidad a Acab para que abandonara su pecado y para asegurarse de que se contara lo que fue, o sea, cómo fue, que no fueran a mentir, sino que todo el mundo, quizás los que no estuvieron presentes en ese milagro, pudieran conocer y reconocer quién es el Dios verdadero. Luego entonces Jezabel lo amenaza con matarlo y ahí es donde Elías tuvo un periodo de miedo y huyó al desierto, donde un ángel le llevó pan y agua y le comunicó las instrucciones de Dios. Entonces él comió pan y agua, solamente pan y agua, y viajó 40 días y 40 noches sin comida adicional. Y entonces llegó al monte Sinaí y se metió en una cueva. Allí él tuvo un encuentro cara a cara con Dios. Después de ese tiempo de desierto, tuvo un cara a cara con Dios. Dice la palabra de Dios que pasó un viento fuerte, impetuoso, pero el Señor no estaba allí. Pasó un terremoto, pero el Señor tampoco estaba allí. Pasó un incendio y tampoco estaba allí. Luego hubo un suave susurro. Y aquí Elías se dio cuenta de que el susurro era la voz de Dios. Después de haber presenciado milagros grandes, muy, muy grandes, ruidosos, tuvo un cara a cara con Dios en la calma, en el silencio. Porque es que, bueno, aquí tenemos una lección muy especial. Dios no solamente lo encontramos en una iglesia, o quizás en una iglesia grande, o en un concierto, en una conferencia grandísima, en un campamento. Bueno, ahí también lo encontramos y aprendemos de Dios, claro que sí, pero no es solamente ahí. La presencia de Dios también se encuentra en el silencio. ¿Cuántas veces nos hemos perdido de una instrucción de Dios, de una respuesta, por andar en medio del bullicio de la vida diaria, del mundo? Porque puede que Dios nos esté dando la respuesta a nuestra oración o una instrucción que le estamos pidiendo, pero si nunca nos detenemos a escuchar, ¿cómo nos los va a dar? Entonces aquí es donde recordemos eso. Elías tuvo el cara a cara con Dios en el silencio, no en medio de un huracán, en medio de una tormenta, una cosa. A pesar de que Dios es todopoderoso, tuvo ese encuentro y ese cara a cara con Dios
Elías con Dios, en medio del silencio, en un susurro. Entonces, hay mucho por aprender de la vida de Elías, definitivamente, pero hoy el llamado es a buscar tener la fe de Elías, esa fe que nunca dudó en enfrentarse a falsos profetas, que nunca cuestionó el poder de Dios, porque él se paraba y decía, Dios va a hacer llover, Dios va a hacer que caiga. O sea, tenía esa certeza, esa plena certeza en Dios, que lo hacía obedecer con confianza. Y aunque tuvo miedo y huyó, tuvo un cara a cara con Dios en medio del silencio. Para llegar a esa fe, decidamos entonces conocer y tener una relación muy cercana y estrecha con Dios, mantener fuera de nuestra vida la levadura de la incredulidad y de la idolatría. Y ya para terminar les quiero leer Santiago 5:17, donde dice, Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Entonces, esa es la enseñanza del día de hoy. Recordemos que fe es creer, confiar y obedecer. Y la motivación es que arranquemos la levadura de la incredulidad en nuestras vidas, de la idolatría, nos volvamos firmes y tomemos la decisión de conocer a Dios cada día más y tenerlo cerquita y así fortalecer nuestra fe. Ok, familia, esa era la enseñanza del día de hoy. Nuevamente los invitamos a que terminen el tiempo en oración, en un encuentro con Papá Dios y abran el reto del día para poner en aplicación todo esto que hemos aprendido el día de hoy. Los queremos mucho y nos vemos mañana.